Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial y fuerte abrazo hasta la distancia, dándole las gracias a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes, mis amados hermanos y amigos, por este medio. Rogamos al Señor que pronto tengamos la oportunidad de vernos y abrazarnos físicamente. Quisiera pedirles en esta mañana que abramos nuestras Biblias en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6. Y esta mañana vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 11 y posteriormente entonces tendremos una palabra de oración. Dice la palabra del Señor: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra uno o contra otro, perdón, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la palabra del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Padre bueno, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Venimos delante de ti, Señor, con corazones contritos y humillados al abrir tu santa palabra. Rogamos, como siempre, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos guarde de error, que tu Santo Espíritu nos edifique, que tu palabra nos transforme para edificación de tu cuerpo y gloria tuya. Es en Cristo Jesús que rogamos estas cosas. Amén. Vamos a continuar, mis amados hermanos, la mañana de hoy, nuestra travesía a lo largo de la primera epístola a los Corintios, en la serie que hemos titulado Un llamado a la iglesia hoy. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Cuidado con los pleitos, basado en lo que acabamos de leer, capítulo 6, versos del 1 al 11. Hemos de recordar, mis amados hermanos, que la iglesia en Corintios se encontraba afectada por varios problemas a los cuales el apóstol Pablo pastoralmente está haciendo frente. Esta era una iglesia fraccionada, esta era una iglesia dividida. El apóstol les hace ver su falta de unidad.
y les muestra que están cegados por el orgullo, de modo que ellos se sentían, se consideraban mejor de lo que realmente eran. Y el apóstol aquí, hermanos, en lo que hemos visto hasta ahora, está mostrándoles o comienza a mostrarles que esa no era su realidad. Y lo hace primeramente en lo que vimos la semana pasada, el capítulo 5, al mostrarles el problema de la falta de disciplina bíblica en la iglesia. Lo pudimos ver en ese escandaloso caso de inmoralidad sexual que se estaba dando en la iglesia y que no fue atendido correctamente. Y ahora inicia el capítulo 6 lidiando con otro problema. Y este problema está en la manera en que los corintios estaban lidiando los pleitos o los conflictos personales entre hermanos. Aparentemente los corintios se caracterizaban, perdón, por la práctica de demandar a sus hermanos y hermanas delante de la ley. Y Pablo va a reprenderlos, va a corregirlos pastoralmente con respecto a este tema. Y en esta reprimenda del apóstol, mis hermanos, vamos a ver una lección para nosotros hoy. Vamos a ver cuál debe ser entonces nuestra actitud al resolver conflictos, principalmente entre hermanos en la fe, y cómo el Evangelio traza la ruta, nos muestra el camino para esto mismo. Y el apóstol lo va a hacer, mis amados hermanos, a través de una serie de preguntas. 10 preguntas para ser exactos. Esta primera parte del capítulo 6 es prácticamente un cuestionario. Y algunas de las preguntas son retóricas, cuya respuesta es conocida y es obvia. Y todo esto como método de enseñanza por parte del apóstol Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, que debe también servirnos a nosotros para poder entender lo que Dios quiere comunicar a su iglesia, lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Por eso vamos a ver en este pasaje eh, tres cosas que quisiera llamar su atención mientras vemos estas 10 preguntas. La primera cosa que quiero mostrarles, mis amados hermanos, es el vergonzoso descaro, el vergonzoso descaro de los corintios. Y eso lo vamos a ver en los versos del 1 al verso 6. Lo segundo que quiero mostrarles es cuál es el modelo a seguir en la resolución de conflictos, y eso lo vamos a ver entonces en el versículo, los versos del 7 al 8. Y finalmente veremos la esperanza del evangelio en la resolución de conflictos, y eso lo veremos entonces los versos del 9 al 11. Sin más preámbulos, hermanos, vayamos al primer verso que leímos hoy y veamos la pregunta número 1 que le hace el apóstol Pablo a los Corintios. Versículo 1 del capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Las palabras del apóstol Pablo, hermanos amigos, aquí describen algo de gravedad. La palabra osan, la, la, la palabra en el lenguaje original indica atrevimiento, insolencia o descaro. Y lo que el término indica aquí es que la pregunta la pudiéramos hacer de esta manera. Osan o tienen el atrevimiento o tienen el descaro.
de que un injusto dirima los asuntos de los santos. Y el apóstol Pablo aquí, hermanos, está haciendo un contraste que es muy importante de entender y es muy interesante. Injustos o maldad o malvados, perdón, versus santos. Injustos o malvados versus santos. Y al utilizar el término injustos que vemos aquí, se está refiriendo a transgresores de la ley, aquellos que son rebeldes, aquellos que están en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo con injustos. Y el otro punto o a la otra esquina del contraste entonces son los santos. Los santos, aquellos que han sido llamados a separación del pecado por Dios mismo. Aquellos que hayan deleite, por el contrario, en la ley de Dios. Y aquellos, según vimos en el capítulo 2 de esta misma epístola, aquellos que poseen la sabiduría divina. De modo que habían transgresores de la ley, personas rebeldes a la voluntad de Dios, dirimiendo, juzgando los asuntos de aquellos que habían sido llamados por Dios, aquellos que encuentran deleite en la ley de Dios y aquellos que poseen sabiduría de lo alto. Y el apóstol cataloga esta osadía, esto como un descaro absoluto. Y la razón del descaro, la razón de la insolencia, la vamos a ver en el verso 2, con las preguntas 2, 3 y 4. Noten lo que dice el verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí encontramos, hermanos y hermanas, la razón por la cual la actitud en la que entraron los corintios era una osadía, era una insolencia, era un descaro. La pregunta número 2 es clara. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y miren lo que dice la pregunta 4 también, versículo 3. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo hemos de juzgar al mundo y a los ángeles? No es muy claro en las escrituras. Es más, hay un debate amplio y tendido entre teólogos sobre lo que esto pudiera significar. No obstante, quisiéramos aplicar el principio de hermenéutico, de ver eh, los pasajes más claros para ver los oscuros. ¿Y qué es lo que debemos entender aquí, mis amados hermanos? Que lo que el apóstol Pablo está tratando de mostrar aquí, de que los santos han de juzgar, han eh, de, de dirimir asuntos de juicio con respecto al mundo e inclusive con los ángeles, es solamente posible en virtud de la unión de la iglesia con Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos, mis amados hermanos.
La autoridad para juzgar, el derecho de juzgar, son absolutamente posesión de Cristo Jesús. Juan capítulo 5, versículo 27 nos recuerda que Dios Padre le ha dado la autoridad al Hijo del Hombre para hacer juicio. La autoridad le pertenece a Él, pero en unión con Cristo, la iglesia es partícipe de esta obra de juicio de nuestro Señor Jesucristo. Note, por ejemplo, el recordatorio o la exhortación o la promesa, mejor dicho, que hace el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Un recordatorio similar o una promesa similar se le hace a la iglesia de la Odisea. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nuestro Señor Jesús le recuerda estas palabras a estas iglesias. Y este es un recordatorio, mis amados hermanos, de que en, en Cristo Jesús estamos, la iglesia está en unión, mejor dicho, con nuestro Señor Jesucristo. Es en virtud de esa unión que somos partícipes en el juicio del mundo y en el juicio de los ángeles. El pastor John Piper lo comenta con respecto a este juicio de la siguiente manera, una vez que se le preguntó con respecto a cómo es eso de que vamos a juzgar a los ángeles. Y él responde de la siguiente manera, abro comillas: si tenemos algún papel en el juicio de Cristo, será una participación en los derechos y en la autoridad de Jesús. Cierro comillas. Y esta participación es dada a los santos, a los llamados, a la iglesia del Señor Jesucristo. Acompáñeme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y esto es en referencia a nuestro Señor Jesucristo y lo que el Padre hizo en él. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo, del cual es la cabeza. Y esta cabeza, mis amados hermanos, tiene toda autoridad sobre todo el universo y tiene la autoridad de juzgar a todo el mundo, inclusive a los ángeles. Y nosotros somos partícipes de esa autoridad en virtud de la unión que tiene la iglesia con él. El versículo 23 que acabamos de leer de Efesios 1 lo confirma. La iglesia está unida con quien lo gobierna todo. De modo que, ¿cuál es la idea del apóstol Pablo en estas preguntas?
La idea de entender aquí, mis amados hermanos, es que hay asuntos de trascendencia mayor, hay asuntos de gran magnitud que los santos están en unión con Cristo, llamados a dirimir, llamados a juzgar. Pero note la pregunta 3. Note la pregunta 3 que está en el versículo 2. Y si el mundo ha de ser juzgado. Y la palabra juzgado allí, hermanos, es en el griego el término criterion, de donde proviene nuestra palabra en castellano criterio, que que se refiere simple y sencillamente a un parámetro para evaluación. Eh, Pudiera ser desde el ámbito legal, por ejemplo. Entonces, la pregunta 3 va en esa dirección. ¿Y si el mundo ha de ser juzgado bajo el criterio, bajo, va a ser confrontado bajo el criterio dado por nuestro Señor Jesucristo, dado por su palabra, dado por su ley? ¿Son entonces indignos de juzgar cosas muy pequeñas, cosas más pequeñas? Es como quien dice, si ustedes han de juzgar al mundo entero, inclusive a los ángeles, no son capaces de dirimir asuntos mucho más triviales, mucho más insignificantes. A eso es lo que se refiere el término de cosas muy pequeñas. Los hermanos los santos juzgarían al mundo, perdón, y deberían ser capaces de actuar con criterio en cosas mucho más triviales, mucho más insignificantes. Note entonces la pregunta número 5. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Lo encontramos en el versículo 3 de nuestro pasaje. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Y a qué se refiere con las cosas de esta vida? Bueno, todos los asuntos, todos los vaivenes de la humanidad, cosas que palidecen en importancia cuando se comparan, cuando se contrastan con las cosas de Dios, con las cosas de arriba. Y es importante que notemos aquí, mis amados hermanos, que aun cuando los corintios se consideraban eminencias espirituales, estaban henchidos de orgullo y de soberbia, como menciona el apóstol Pablo, no obstante, los asuntos, los conflictos entre hermanos se estaban llevando a dirimir por parte o en mano de los incrédulos, mis amados hermanos. Eran los incrédulos. Y esto hacía ver muy mal, obviamente, a aquellos que se jactaban de ser eminentes o eminencias espirituales y poseedores de todos los dones espirituales. Note la pregunta 6 en el verso 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es como si dijéramos, si hay asuntos para dirimir, ponemos a hacerlo a quienes no representan nada en la iglesia, a los que no son capaces de discernir los asuntos espirituales. Y ojo, mis amados hermanos, no que los jueces de la época fueran lo máximo, todo lo contrario, todo lo contrario. Los jueces, los magistrados del imperio romano estaban eh, comprometidos por varios
prejuicios, prejuicios que en algunos casos eran inclusive legales. Por ejemplo, los miembros de la clase alta recibían mejor trato en la corte que los miembros no pudientes o los ciudadanos no pudientes, mejor dicho. No sé si eso les suena a algo que vemos a veces en nuestro pequeño país llamado Panamá. Y lo peor de todo es que en el caso de los corintios, esto era inclusive legal. Esta preferencia estaba escrita en las leyes. Inclusive personas de un estrato social más bajo eran incapaces o impedidos por la ley para demandar a los que fueran de una clase social más elevada. Ante ese tipo de individuos, ante ese tipo de leyes, ante ese tipo de jueces, aquellos que conocían al Dios de verdad, aquellos que conocían de la sabiduría de lo alto, estaban llevando a sus hermanos y hermanas. Los corintios iban constantemente ante este tipo de magistrados. Y hermanos, esto era vergonzoso para la iglesia. Esto era una barbaridad. De modo que vemos entonces por qué el apóstol Pablo está usando estos términos de atrevimiento, osadía. Note lo que dice la pregunta 7 en los versos 5 y 6 para que puedan ver lo vergonzoso que era. Versículos 5 y 6. Y aquí vemos la pregunta número 7. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Hermano y hermana, esto debía ser un motivo de vergüenza. Debían sentirse mal porque dentro de la congregación debía haber alguien capaz de hacerlo. Y hermanos, entendamos, esta es una pregunta retórica. Sabemos que sí había alguien o debían haber hermanos capaces de poder juzgar los asuntos de los hermanos. Apolos, por ejemplo, varón poderoso en la palabra, estoy más que seguro que estaba en la capacidad de hacerlo. Pero hermanos, aquellos que se jactaban de ser, nuevamente lo menciono hermano, porque es importante a la hora de examinar el orgullo en nuestros corazones. Aquellos que se jactaban de ser eminencias espirituales no eran capaces de resolver sus conflictos, sino que se encontraban yendo hermano contra hermano con los injustos para dirimir sus asuntos. Esto lo vemos aún hoy, mis amados hermanos. Ese concepto de que nadie se debe meter en mis asuntos personales en la iglesia, de que nadie debe dirimir mis asuntos personales, eso soy yo y Dios aparte, inclusive, inclusive involucramos a las personas de afuera, inclusive involucramos a las personas del mundo a pedirle juicio, consejo sobre cómo los creyentes debemos comportarnos. Hermano, esto es vergonzoso, esto es grave. De ahí el llamado de atención que hace el apóstol Pablo. Y por eso titulamos esa primera porción el vergonzoso descaro. Lo cual me lleva entonces
al segundo punto. ¿Cuál es entonces el modelo a seguir? Y eso lo vamos a ver en los versos 7 y 8. El apóstol Pablo entonces va a mostrarles a los corintios cuál es el modelo a seguir para los creyentes ante los conflictos. Y lo hará con las preguntas 8 y 9. Las preguntas 8 y 9 van a ayudar a responder cuál es el modelo a seguir. Note lo que dice el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y hermanos, este versículo 7 lo pudiéramos ver o lo pudiéramos partir en dos partes. La primera, ya es una falta, ya es un defecto por parte de los corintios que hubiera pleitos entre ellos. Hermanos, déjeme decirle algo. Si somos hermanos en la fe, es porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios y estamos unidos por el mismo Espíritu. Y si es así, si verdaderamente somos hermanos en Cristo, marque mis palabras, mi amado hermano, no hay nada que no se pueda reconciliar. No hay ofensa que no se pueda reconciliar. No hay conflicto que no se pueda resolver si es que verdaderamente estamos lidiando entre hermanos en Cristo. Pero alguien podría decir, hermano Eugene, pero usted no sabe qué fue lo que me hizo el hermano o la hermana. Usted no tiene ni idea de lo que me hizo sufrir. Él tiene que pagar. Él tiene que sufrir. Bueno, el apóstol Pablo anticipa ese argumento, inspirado obviamente por el Espíritu Santo para reflexión de nosotros hoy. Las preguntas del versículo 7, que es la segunda parte del versículo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que la actitud cristiana es contraria a lo que el mundo enseña. La actitud cristiana implica que es preferible sufrir el agravio antes que producir agravio. Es preferible ser defraudado antes que defraudar a otro. El Señor Jesús lo explicó en el Sermón del Monte dirigiéndose a sus discípulos. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La famosa ley del talión. Y déjenme decirle, hermanos, un gran porcentaje de la humanidad se rige aún hoy bajo la ley del talión. Lo triste es que hay personas que se consideran creyentes, que viven la ley del talión. Pero noten el contraste, noten la contraposición de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Versículo 39. Pero yo os digo, y podemos ver la autoridad a la que nos referimos anteriormente, la autoridad divina. Yo digo, yo les hago ver, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Y vemos el contraste entonces en la actitud. Nota el versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué es lo que debes hacer? Golpéalo. No, déjale también la capa. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es lo opuesto a la ley del talión. Los discípulos se deben comportar diferente a cómo se comporta el mundo. Proverbios capítulo 20, versículo 22 enseña de la siguiente manera. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Pablo exhorta, por ejemplo, a los romanos en el capítulo 12, versículo 17, de la siguiente manera. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18 de Romanos 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No obstante, mis amados hermanos, lo que se estaba viendo en Corintio era otra cosa. Miren lo que dice el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Nuevamente, note cuántas veces el apóstol Pablo menciona la palabra hermanos aquí, hermanos. Este es un vínculo que no debemos tomar a la ligera. El hecho de que usted y yo nos llamamos o nos llamemos el uno al otro hermano y hermana, que por el simple hecho de que lo repetimos constantemente al hablarnos ha hecho que como que la palabra pierda sentido. Pero debemos recordar que el hecho de que usted y yo nos llamemos hermanos y hermanas implica algo profundo, implica algo grande, implica un privilegio enorme. De modo que en lugar de sufrir el agravio, los corintios preferían agraviar a su hermano. En lugar de buscar la reconciliación, en lugar de buscar la conciliación, preferían la venganza. Te voy a hacer pagar. Te voy a despojar de todo lo que tienes, por ejemplo. Y esto a los hermanos. Y esto a los hermanos. Y hermanos, esto nos ayuda a ver cuál era el problema en la iglesia de Corintio. Por mucha jactancia que hubiera, ellos se agraviaban los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, versículo 25. El apóstol Pablo está exhortando a los hermanos a vestirse del nuevo hombre. Y luego que hace esto, da algunas eh, instrucciones de conducta que obviamente van ligados al estar vestidos del nuevo hombre. Y en virtud de este pasaje nos vamos a dar cuenta de que si no, si no, um, si no ponemos atención a lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, estamos expuestos al castigo del Señor. Los corintios no estaban actuando como santos,
sino que estaban actuando como injustos. Colosenses 3:25 lo recalca, las consecuencias de esta acción. Versículo 25 de Colosenses 3. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Voy a pedirle que me acompañe también a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, donde el apóstol Pablo también está dando instrucciones similares a los tesalonicenses. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. De modo que el modelo, la conducta, el carácter que debiéramos imitar es lo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte. A preferir ser agraviado a agraviar, para ser de testimonio, para honrar a Dios. De modo que nos damos cuenta que esto no es, no es algo sencillo, no es algo sencillo. De ahí que vamos a ver entonces el punto número 3. El punto número 3, la esperanza del Evangelio en la resolución de los conflictos. Lo que iremos viendo del versículo 9 al 11. Si no nos hemos dado cuenta hasta ahora, mis amados hermanos, el conflicto más grande que hay, la, el litigio o el asunto a juzgar más grande que hay, perdón, es la rebelión de la humanidad al Señor Dios Creador. A raíz de esta rebelión, a raíz de esta rebeldía del ser humano, de esta traición por parte de la humanidad a su Creador, todas las relaciones humanas están marcadas por el conflicto. Desde la caída en el huerto, todas nuestras relaciones están marcadas por el conflicto. La relación del hombre con Dios y la relación del hombre entre ellos está marcada por el conflicto. Y esta es una de las marcas de la naturaleza caída. El conflicto, el conflicto. Santiago capítulo 4, versículo 1 nos lo recuerdas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes, entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales las cuales combaten en vuestros miembros? Allí está el problema. Los pleitos, los conflictos vienen de nuestras pasiones, vienen de nuestra naturaleza caída, vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Somos los seres humanos caídos, injustos, actuando injustamente. Y eso es lo que explica el problema de la humanidad. Y estos injustos, mis amados hermanos, están en condenación bajo la ira de Dios, en virtud de la rebelión que mencionamos hace un momento. Y la pregunta número 10 ratifica este problema. Versículo 9, pregunta 10 del apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hermanos, de aquí debemos desprender dos cosas ligados a todo lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. La primera es que no hay manera en que los injustos, aquellos que no pueden eh, juzgar, aquellos que no pueden discernir las cosas del reino, aquellos que no van a heredar el reino, no pueden juzgar las cosas del reino. Los injustos no pueden juzgar las cosas del reino. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces permitimos, principalmente en nuestra época, que la opinión de los injustos con respecto al reino de Dios nos afecte. Hemos estado en reuniones, en conversaciones, en debates con personas que no son creyentes. Y hay una preocupación malsana, mis amados hermanos, por no incomodar a los injustos con las verdades del reino. De modo que nosotros permitimos directamente que los injustos determinen nuestro comportamiento, nuestras acciones. Hermanos, debemos recordar, los injustos no heredarán el reino. Solamente los santos que han de heredar las cosas del reino pueden juzgar, pueden determinar o dirimir, mejor dicho, las cosas del reino. Lo segundo que debemos ver aquí, que los que son llamados a santidad, los que son santos, no deben comportarse como injustos. Y la razón por la que no deben comportarse como injustos es porque ya no lo son. Miren lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Qué eran algunos de los corintios? Lo vimos en el versículo 9 y 10. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, que se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Los corintios eran todas estas cosas. Pero la palabra clave aquí, hermanos, es eran. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es en virtud de esta obra de redención por la cual ya los corintios no eran injustos. Ya habían sido lavados y santificados por la sangre del Cordero. Ya no eran injustos, eran santos. En otras palabras, los corintios eran nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 continúa diciendo, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De modo, mis amados hermanos, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, somos renovados, somos regenerados por la obra del Espíritu Santo, de modo que ya no somos lo mismo, de modo que los creyentes reconciliados predican reconciliación, viven reconciliación, mis amados hermanos. Esta es la esperanza que tenemos en la resolución de conflictos. Aquel que resolvió el conflicto más grande se humilló, sufrió el agravio para que usted y yo pudiéramos hallar reconciliación con Dios. Y el que hizo estas cosas nos llama a ese ministerio, nos llama a ese servicio, nos llama también a vivir en reconciliación. Es en la capacidad que nos da el Espíritu Santo en virtud de la obra de regeneración, en virtud de la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros, que somos capaces de resolver los conflictos, de resolver los pleitos. De modo, mi amado hermano, que si hay alguno creyente, hermano, hermana en la fe, no hay conflicto que no pueda ser reconciliado. Vivimos en reconciliación, predicamos reconciliación. Juan Crisóstomo, en una ocasión, uno de los padres de la iglesia, pudiéramos decirlo así, dijo de la siguiente manera, que nadie se gloríe, porque todos hemos pecado. Si entonces, haciendo el bien, estás inclinado a injuriar a otros, considera tu vida pasada y la incertidumbre de tu futuro, entonces vas a frenar tu ira. Una de las maneras en que podemos refrenar o ir viendo conscientemente, intencionalmente la solución de los conflictos, lo primero es recordar de dónde el Señor me sacó. ¿Qué era yo antes de Cristo? Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Esto erais algunos de nosotros, pero miren lo que son ahora, porque fueron reconciliados con Dios. Fueron reconciliados con Dios. De modo que debemos nosotros vivir lo mismo. Esa debe ser nuestra actitud. Y no hay mejor ejemplo, mis amados hermanos, que el de Cristo Jesús. Y quisiera ir cerrando en esa dirección, mis amados hermanos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro 2, 20. Aquí el apóstol Pablo exhortando a los hermanos a la sumisión. Y es en esta exhortación que vamos a ver una aplicación práctica de esto que estamos hablando aquí. Versículo 20, primera de Pedro 2. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quisiera cerrar con esto, mis amados hermanos. Sí, es cierto, hay conflictos entre hermanos. Pueden suceder porque aún luchamos con el pecado o la naturaleza eh, pecaminosa o el pecado remanente en nuestros miembros. No obstante, tenemos las herramientas para ser victoriosos en los conflictos. Los creyentes buscamos la reconciliación entre hermanos. Buscamos la solución de pleito entre hermanos. Evitamos que el mundo se burle de nosotros. Evitamos pisotear el nombre del Señor Jesús al llevar nuestros asuntos al mundo, sino que como iglesia, dentro del cuerpo, debemos lidiar los asuntos entre creyentes. Debemos recurrir a la sabiduría de lo alto, no la sabiduría del mundo en la resolución de conflictos. Los hermanos en Cristo, hay sabios en la iglesia capaces de dirimir asuntos entre los hermanos. Y no nos referimos, hermanos, a que tiene que nombrarse un juez en la asamblea o en el grupo de creyentes, sino que es obvio que deben haber hermanos maduros en las congregaciones capaces de dirimir los conflictos que hay entre hermanos. Debemos recordar la obra del Señor Jesucristo en nuestra salvación, cómo nos redimió, cómo nos rescató. Cada vez que tengamos un conflicto entre hermanos. Y aquellos que se encuentran con el incesante deseo de ver sufrir a su hermano, de ver pagar a su hermano, de cobrar venganza de su hermano. Hemos entonces de analizar si somos injustos o santos. Y si al hacernos el autoexamen, hermanos, concluimos de que no somos santos, sino injustos, entender, no heredaremos el reino de los cielos. Estamos bajo condenación. Por ende, corramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Él aún está reconciliando al mundo con Dios. Y Él puede reconciliarlo a usted también con Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos, mis amados hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por el recordatorio de que en Cristo Jesús hay reconciliación y por ende podemos predicar reconciliación y podemos vivir reconciliación. Que esa debe ser la marca de los que somos tus discípulos. Tú nos has enseñado en tu palabra que aquellos, el mundo conocerá
que somos tus discípulos, por el amor que tenemos los unos con los otros. La manera en que lidiamos los unos con los otros es evidencia de que somos tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a manifestar estas verdades al mundo, no solamente de palabra, sino en práctica, de hecho, que podamos amar a nuestros hermanos de verdad, que podamos buscar siempre el bien de mi hermano y de mi hermana, para gloria tuya. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por reconciliarnos contigo y gracias por permitirnos que podamos también tener reconciliación los unos con los otros. Es en Cristo Jesús que pedimos estas cosas. Amén. Gracias y paz, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga ricamente hasta que nos volvamos a encontrar.